Graba en la nube. Listo, seguimos aquí con la última mesa del 27º Foro de Estudiantes de Filosofía de la Universidad de Antioquia, un evento organizado por la revista Versiones. Seguimos pues con la ponencia de Daniel Andrés Chaparro Villamizar de la Universidad Industrial de Santander, y esta ponencia se titula Vida y conocimiento en Epicuro, un marco filosófico que sustenta una vida plena. Bien, pues Daniela, puedes comenzar con tu ponencia. Bien, vale, muchas gracias por la presentación. De nuevo, pues buenas tardes para todos y para todas. Es para mí un placer participar en este espacio. Es más, pues es la primera vez que participo y pues tener la oportunidad de compartir con ustedes una investigación que está en curso y que se perfila como ponencia, que se perfila como trabajo de grado, pues es para mí todo un placer y todo un gusto. En esa medida, pues quiero hacer la aclaración de que pues al estar en curso la investigación, pues no hay todavía unas conclusiones finales, ¿no? Valga la redundancia. Eh, la idea pues es presentarles este trabajo que pues he venido realizando y cómo lo pienso desarrollar, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, bueno, yo he preparado un texto. Si me permiten, voy a hacer la lectura. O desean que se los comparta, les comparta pantalla para que lo puedan ver, o yo puedo, sí puedo compartir, vale, lo voy a compartir mejor. Compartir. Listo, espero que lo estén viendo. Listo. Volver a la filosofía antigua nunca está de más. Por el contrario, siempre tendrá mucho que enseñarnos y la mayoría de sus planteamientos están vigentes en nuestros problemas actuales. Bajo esta afirmación se inserta el filósofo del periodo helenístico Epicuro. Este pensador nació en la isla de Samos en el año 341 a.C. y vivió una época de decadencia para la imponente Grecia debido a la conquista del Imperio Macedonio para finales del siglo IV a.C. Este hecho desplomó la cosmovisión ateniense de su tiempo y las grandes enseñanzas de esta tríada filosófica del momento, ¿no? Entonces Sócrates, Platón, Aristóteles, todo esto pues pierde vigor al no ser un remedio para los males y las tristezas que aquejaron al pueblo griego tras la guerra. Por tanto, sabios como Epicuro apostaron por una filosofía alejada de la política, que sirviera de fármaco para un pueblo desgarrado. En efecto, fue propio de la filosofía helenística la búsqueda de una esencia auténtica, asociada principalmente a una ética, que liberara del dolor y la agonía. Esto implica dirigir la vida hacia un placer constante con el objetivo de alcanzar la felicidad, una propuesta de corte hedonista. Por consiguiente, los postulados de Epicuro van encaminados a una enseñanza práctica, siempre y cuando pues se desea aprender, ¿no? No se trata de, no es una filosofía que busque obligar, y bueno, creo que ninguna filosofía lo hace, ¿no? Siempre es, estás dispuesto a aprender, estás dispuesto a unirte a nuestra secta, entre comillas, por decirlo así, porque vemos con Epicuro que hay una especie de secta allí, que ya incluso también se había visto eh, con, con los pitagóricos, a muchos años atrás. Entonces, van encaminados a una enseñanza práctica que permita equilibrar la vida sin que se vuelva desgraciada y desdichada. Este nuevo sistema de pensamiento constataba lo desventurado que era el hombre y se componía principalmente de una ética y una explicación física. Ambas partes son fundamentales para la comprensión e interpretación de los planteamientos epicúreos y por tanto deben tenerse presentes, sumándole su contexto histórico y biográfico. Esto para algunas personas podrá de pronto no sumarle mucho cuando uno hace una investigación, pero en mi caso, para mí siempre ha sido fundamental este contexto histórico y biográfico. Por ejemplo, será cuestión del azar, casualidad, que Epicuro se llame así, ¿no? Si bien miramos la etimología de este autor, bueno, de su nombre, encontramos que la palabra en griego es, si no estoy mal, me perdonan,
es Epicouros, que significa el que socorre, ¿no? La filosofía de Epicuro se va a perfilar en cierto sentido soteriológica, ¿no? Que implica siempre esa búsqueda constante de la salvación, de la asistencia, para mí mismo como también para el otro, ¿no? Esto tal vez de pronto, no, vuelvo y digo, no sume mucho, pero pues es interesante, ¿no? Como ya parece que Epicuro está siendo perfilado, destinado a ser quien proponga este tipo de filosofías. En la obra del filósofo del jardín no puede pensarse el estudio de la ética que se nos expone en la carta a Meneceo sin la teoría del conocimiento que se encuentra en la carta a Heródoto y también, me faltó aquí, en la carta a Pitocles. Esta relación que se establece entre ambos aspectos es una de diálogo, de tal manera que el conocimiento de las cosas termina por orientar la vida misma. Se trata pues de una época y de una filosofía que enseña a combatir la indiferencia, la apatía, el desánimo y la indolencia provocadas por la destrucción de la cosmovisión helénica que había antes de la conquista alejandrina y alcanzar así una vida feliz. La propuesta filosófica epicúrea se perpetúa como herencia para las civilizaciones posteriores de tal modo que tengamos una forma diferente de ver el mundo, de configurarla en nuestra actualidad. Esto sí, sin ánimo de caer en anacronismos, ¿no? Porque muchas veces cuando hacemos estos estudios con los filósofos antiguos, terminamos atribuyéndoles cuestiones que pues definitivamente nada que ver porque era otra época, eran otros contextos, eran otras formas de hacer política, otra forma de hacer filosofía, ¿no? Entonces siempre tratando pues de tener cuidado para que esto no, pues no llegue a suceder, ¿no? Sin embargo, pues uno entiende que a veces es un poquito complicado. En pro de una mejor salud para el alma. Es una filosofía que aporta la comprensión de las crisis políticas, económicas, sociales, culturales de un tiempo y pues que permite encontrar o incluso plantearse posibles soluciones. Ya García Gual confirmaba en su libro Epicuro que la filosofía explica los fenómenos nacidos en crisis porque ella misma ha nacido de las crisis. Así, la importancia de este trabajo de investigación radica principalmente en la necesidad, ya antes mencionada, de volver a estos sabios de la antigüedad, pues solo en la medida en que conocemos la historia, en este caso filosófica, se construyen teorías y conceptos nuevos, que entran en discusión con otras áreas del pensamiento y situaciones actuales. La historia siempre será útil para comprender hechos posteriores y su relación con el pasado. Es continua, es dialéctica y garantiza una mejor respuesta en el futuro. De esta manera, el pensamiento del samio resulta atractivo en la contemporaneidad para entender la vida a partir de una lectura epicúrea en medio de la pandemia. Sin embargo, antes de proceder con una tarea de gran magnitud, me propongo con el presente trabajo en curso responder el siguiente interrogante. ¿Cuál es la relación que subyace entre el concepto de vida y el concepto y el conocimiento de la naturaleza expuesto por Epicuro en su filosofía de tal forma que se funge una vida plena? Así me permito tener una noción previa y clara sobre lo que es la vida para el filósofo y luego sí, en un próximo trabajo, que pues es la idea que definitivamente lo quiero realizar, analizar los aportes que puede realizar esta lectura al concepto de vida actual, ¿no? Esta investigación aquí, pues hago otro paréntesis, surge cuando recién empezábamos la pandemia. Yo pues inscribí el seminario de filosofía helenística, me encuentro con estas otras formas de pensamiento y estamos en pleno auge de la pandemia, todo se nos vuelve un desorden, nos descontrolamos, no sabemos qué hacer, nos sentimos perdidos. Y estas filosofías en cierta manera, en especial la de Epicuro, que es la que más me atrapó a mí, se sirven de remedio, se sirven de fármaco para aliviar estos pesares, estas situaciones que a veces se salen de nuestras manos, ¿no? La pandemia ha venido a decirnos que definitivamente nosotros los seres humanos, que algunas veces creemos tener el control sobre todo, creemos saberlo todo, definitivamente se nos salen muchas cosas de ese plan que se está trazando. Y en esa medida, ok, ¿cómo puedo entender yo la vida en esta manera? Estoy viendo un filósofo de hace más de
2500 años, 2300 años, ¿qué me podría aportar ahora? ¿Cómo hago para sobrevivir a esta situación por la que estoy pasando? ¿Y cómo puedo también transmitirle a otras personas esto que yo estoy aprendiendo? Y aquí es donde surge este trabajo de investigación que pues a mí siempre me han encantado los antiguos, siento que su lenguaje es tan elegante y a la vez extraño, ¿no? Que le permite a uno encontrarse en lo más profundo. Entonces, okay, vamos a hacer este trabajo, pero yo todavía no tengo claro cuál es el concepto de vida en Epicuro, ¿no? Hay que empezar primero a desglosar lo que evidentemente no está desarrollado en las obras que nos sobreviven, que son, se dice que Epicuro escribió alrededor de 300 papiros, pero de ellos solo nos sobreviven 3 cartas y dos, dos libros que podríamos decir así, que son aforismos, ¿no? Las sentencias vaticanas y las máximas capitales. Estas van a tratar aforismos y las otras pues son cartas dirigidas posiblemente que escribió Epicuro a familiares, hijos, nietos, sobrinos en su momento y que pretenden servirse de resumen. Okay. Y que pretenden servirse de resumen pues de todo el planteamiento que él estaba construyendo en su momento. Muy bien, continúo. Con respecto al desarrollo de este trabajo se proponen 3 objetivos. El primero es analizar la distinción entre los términos griegos bios y zoe. A este respecto, parece necesario adentrarse en dicha distinción conceptual, ya que Epicuro en sus escritos hace un uso más general de la palabra zoe, porque esta pues designa un sentido biológico que transcurre en el tiempo. Parece ser aquella que realmente nos permite comprender esta cotidianidad del hombre. El segundo, contrario, bueno, pues a la palabra bios, que también se usa en algunas partes de, obviamente, sus cartas originales, pero el bios es un poco más como particular, ¿no? Va a referir principalmente al aspecto humano y designa un sentido biográfico, mientras que la zoe permite incluir a toda una especie, a toda una sociedad con todas sus dinámicas, la naturaleza, las estructuras políticas, ¿no? Entonces, pues es necesario comprender esto bien a fondo para poder construir el concepto de vida. Continúo. El segundo objetivo es analizar los 2 conceptos principales de la ética epicúrea, definitivamente fundamentales, placer y felicidad, libres de una lectura estigmatizada que permiten mantenerse cerca de la propuesta del filósofo y ampliar la concepción de la vida. Y en tercer lugar, analizar la teoría de conocimiento que pues él nos plantea en su carta a Pitocles y Heródoto, para finalmente encontrar la relación que subyace entre estos 2 aspectos. Con estos puntos en mente, grosso modo, y guiada por la metodología de investigación documental, que pues es la que estoy trabajando, es preciso comentar que el pensamiento filosófico de Epicuro no está dado por azar, en el sentido de que no es una filosofía vaga, sino que tiene su fundamento. Ya se ha comentado antes que el contexto histórico de la época y el desarrollo filosófico del autor marcan su obra. En ese sentido, es necesario revisar los antecedentes de Epicuro en los que se pueda rastrear un conocimiento de la naturaleza que se sirva de base para fungir una vida inquebrantable. En primer lugar, encontramos al Epicuro heredero de la tradición atomista de Demócrito. Es el heleno quien vuelve a retomar los postulados del presocrático, después de que Platón y Aristóteles lo han despreciado y condenado al rincón de los autores indeseados. Al igual que Demócrito, Epicuro es materialista, se enfoca en las cosas del aquí, del ahora, de lo inmediato, ¿no? No es como Platón, que es más idealista, entonces hay un mundo arriba y aquí hay un mundo abajo, por decirlo así. Y obviamente la verdad va a estar en ese mundo de arriba y aquí simplemente son meras ilusiones, ¿no? Epicuro decir, no, esto definitivamente no, primero porque pues, o sea, el pensarlo así implica que yo esté siempre pendiente de otras cosas que no me permitan gozar plenamente aquí en vida, en lo que yo veo inmediatamente, en lo que mis sentidos me muestran. Aunque los filósofos anteriores a Sócrates se preocuparon por dar respuesta al origen del mundo y no tanto por cuestiones ético-políticas, en Demócrito hay fragmentos dedicados a la virtud.
a la felicidad, a la amistad, a la justicia, entre otros que constituyen un marco ético sin sanción ni premio, que está ligado a los átomos, pues estos posibilitan el conocer. Esta relación novedosa para la época la terminará incorporando Epicuro a su pensamiento. Otro autor en el que se podría rastrear la cuestión de la presente investigación es Sócrates y sus relaciones ético-políticas, que se centra en la pregunta del ser humano y la virtud. Aunque Sócrates y Platón, bueno, en esta época que denominamos de la antigüedad clásica, parece ser que la pregunta va más enfocada en un tinte o en un corte antropológico. En la época helenística, pues ya hay una diferencia en tanto que tiene que ver más con algo que ya nombré anteriormente, que es soteriológico, ¿no? Entonces pensémonos en la salvación para el hombre, aparte que Epicuro, según nos hereda la tradición, en su momento se encontraba enfermo. Entonces, pues lidia con un dolor constante que no le permite pues estar tranquilo y hay que buscar como una cura para ese dolor que está siempre allí presente y que no le permite de pronto estar imperturbable. Continúo. También es importante mencionar a Platón, quien había tratado el tema del placer y su relación con la ética desde el Protágoras al Gorgias y de la República al Fileo, con variados criterios, pero siempre con una gran profundidad. Igualmente, de los estudios de la cuestión en mención en Aristóteles aún nos quedan análisis críticos en la ética Nicómaco, libros 7 y 9. Claro, si bien no es la misma acepción y teniendo en cuenta que el heleno difiere de los planteamientos de Platón y Aristóteles, en el estagirita la noción de vida contemplativa, es decir, la bios theoreticos, ya realiza un acercamiento a la relación entre vida y conocimiento. Siguiendo la interpretación de Ariza Jesús en su artículo, la noción aristotélica de vida contemplativa dice: la felicidad aristotélica en el sentido de felicidad contemplativa consiste en una actividad que solo es posible durante la vigilia, cuando no nos encontramos sumidos en cualquiera de los apetitos y pasiones que obstaculizan nuestro contacto con nuestra realidad interna o externa. La vida plena estará realizada en tanto ponemos en acto la facultad sensorial en relación con los sentidos e intelecto. En la escuela cínica también podemos rastrear algunas cuestiones sobre la bios, una filosofía que se impartía a todas las personas, sin importar de qué clase fueran. El mensaje era para todos. Ellos buscaban una existencia despojada de todo lo material y se prefería un estilo de vida mucho más simple, en sintonía con la naturaleza. Asimismo, hay que añadir esta influencia o relación entre el epicureísmo y el cristianismo. Al principio, Epicuro tuvo pues una mala recepción en el cristianismo principalmente. Incluso se le estigmatizó durante muchos años este pensamiento, se consideraba que era un fanático orgiástico, que solo quería sexo, que solo quería gastar y siempre andar en el placer, y se quedó con esa lectura. Y esa fue una de las principales críticas que hacía el cristianismo y que pues definitivamente no iba a compartir. Pero pues podríamos decir que eran unas lecturas erróneas que se hacían del filósofo Epicuro. Si bien hay una oposición entre estas dos corrientes, también es posible evidenciar bastantes convergencias entre ambos. Esta tesis se puede corroborar en el libro de Michel Onfray, titulado El cristianismo hedonista, y en la tesis de doctorado de Antolín, Influencias éticas y sociopolíticas del epicureísmo en el cristianismo primitivo. Por ejemplo, Antolín nos plantea que la actividad que se realizaba en el jardín, escuela de Epicuro, era de corte misionero. Sus enseñanzas se hacían de discípulo a discípulo y en esto se relaciona con el cristianismo, pues los primeros son los que prepararon el terreno a la religión misionera. Sin embargo, aquí quiero hacer un paréntesis, esto es discutible, ¿no? Porque no solo lo vemos en este tipo de secta, entre comillas, sino que incluso en el pitagorismo también hay esta relación de transmitir el mensaje en una sola comunidad, de un discípulo a otro, del maestro al discípulo, ¿no? Pero pues
el epicureísmo va a tener un gran impacto en este aspecto para el cristianismo. En parte, noto yo, por esta característica de salvación. Definitivamente para el cristianismo, unos años después va a tomar gran importancia y van a tomar de allí algunas cosas, a pesar de que definitivamente digan, hay otras con las que no compartimos. En este trabajo de investigación también se tiene en cuenta el estudio que se realiza en el artículo Vida y Felicidad en la Ética de Epicuro de Ortiz, 2015. Esto debido a que es un texto que tiene por objetivo el análisis del concepto de vida, concepto que es imprescindible para el desarrollo del presente trabajo. En dicho artículo, Ortiz realiza un breve análisis y distinción de las dos nociones que designan vida en español, ¿no?, y que son usadas en distintos momentos de la obra de Epicuro, algo que ya les comentaba anteriormente. Por un lado, sí, el primero hace referencia al sentido biológico, al vivir de las plantas, o los animales, mientras el segundo pues refiere al sentido biográfico y se aplica solo a seres humanos. En esta medida, la vida como transcurrir en el tiempo será zoe, mientras que la vida como logro es bios. Esta lectura es muy interesante porque nos plantea que existe en Epicuro una filosofía que se fija en el sujeto y en su relación con lo que le rodea en el instante. Así, la vida sensible es protagonizada en la medida en que se calculan placeres y dolores mediante el uso del logos. Además de este artículo, se propone tener en cuenta el trabajo del grado realizado por Eduard Vázquez, titulado Epicuro y la filosofía como forma de vida. Es un documento que presenta un marco conceptual del concepto de vida en relación con la filosofía. Según Vázquez, la vida es el resultado del conocimiento correcto de la naturaleza y de la prudencia frente a los placeres y deseos. La vida se constituye como espacio en el cual se materializa la teoría. Esta lectura será definitivamente valiosa para tener en cuenta en la medida en que desarrolla conceptualmente el saber teórico de las cosas. El conocimiento no es el fin en sí mismo, sino que es piedra angular para la liberación del ánimo. Finalmente, quiero añadir que este concepto de vida que se busca esclarecer en la obra de Epicuro parece vislumbrarse en un presente, en un inmediato que está determinada por la relación entre la ausencia de preocupaciones y la búsqueda del placer para alcanzar la felicidad. La vida solo cobrará sentido si el sabio ni rehúsa vivir ni teme no vivir. Esto debido a que se habrá aprendido a apartarse de aquello que hace daño al alma y vivirá sensatamente. Pero para entender esto será sustancial también el conocimiento de la fisis. Este concepto tengo que admitir que aquí pues no lo he desarrollado todavía porque pues como les digo, es un trabajo que está en proceso y por ahora pues he intentado primero pues recoger toda la bibliografía y acercarme un poco más a estos artículos que me hablan o que intentan explicar o reestructurar el concepto de vida en Epicuro. Sin embargo, para mí es fundamental, y ya bueno, ahorita les voy a comentar el porqué. Pero para entender esto será sustancial el conocimiento de la física, del funcionamiento de esta, su origen y sus dinámicas serán principales para comprender la vida y para la liberación del alma, en tanto que el humano se relaciona y reflexiona sobre las cosas y acontecimientos que le rodean. Constituye un medio para acercarse a la verdad y lograr la felicidad. En efecto, una vida lograda que se vive placenteramente, como afirma Cruz. Sin embargo, esto queda por verse en la investigación completa. Permítanme un momento. Bien, pues ahí termino. Bueno, con respecto a esto que les decía del conocimiento de la fisis, es que resulta y pasa que pues cuando yo me adentro con Epicuro, yo digo, ok, aquí hay algo que no se nos está comentando sobre la vida y no es clara, pero que está en relación con estos planteamientos físicos que él nos expone en sus cartas. Y definitivamente, si bien es una especie de estrategia, según encuentro en la bibliografía de Michel Onfray, es una especie de estrategia, ¿no?
la filosofía de Epicuro al principio no va a ser muy bien recepcionada por sus coetáneos. Van a decir, ok, o sea, venimos hablando del motor inmóvil, de las ideas de Platón, y tú no sales con estas cuestiones éticas como que no, por decirlo así, no, en términos un poco más de nosotros. Entonces hay que buscar una manera como de darle un soporte, como darle un argumento para que la filosofía de este autor se pueda recepcionar. Y es cuando él plantea esta cuestión de, que pues era también muy común en su tiempo, ¿no? Siempre había que escribir un texto que diera respuesta al origen del mundo, ¿no? Y que por lo general titulaban sobre la naturaleza. Epicuro lo va a hacer, va a escribir sobre cómo entiende la conformación del mundo y para ello pues va a traer a colación el atomismo de Demócrito, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro esto es fundamental porque si él nos explica que las cosas están llenas de átomos, que existe un vacío, que existe un movimiento, ¿qué pasa? ¿Cómo podríamos explicar tanta diferencia que hay en el mundo? Hay colores, hay formas, hay especies de distintas maneras. ¿Cómo la explicamos si se supone que el átomo es indivisible, es homogéneo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, la respuesta de Epicuro va a estar dada por el azar, ¿no? Esto es súper interesante porque es como explicarlo así, ¿no? Entonces hay un montón de átomos y todos caen, pero no caen en el sentido de que están aquí y van a un punto B, no, sino es algo metafísicamente, ¿no? Están cayendo y en el choque sufren una desviación y es cuando se compactan y generan todas las cosas que conocemos. Pero como es natural de los átomos estar en constante movimiento porque ellos se repelen a la normativa, en algún momento esta botella de agua que está compuesta de átomos en algún momento se va a desintegrar. Y para Epicuro en su momento esto va a permitir explicar la muerte. Entonces es esta aplicación de la física a la ética que es lo que me atrapa y lo que encausa la investigación, ¿no? Entonces, en la medida en que conocemos en que estas cosas no están explicadas por mitos, por los dioses o por cosas falsas, y que conocemos cómo se produce un trueno, por ejemplo, por qué el agua se desvía, el agua de un río, claro está, ¿no? Ya no dejamos de culparnos porque no, el Dios me castigó, hice algo mal, ¿no? Sino que hay un fundamento metafísico, físico y que me permite vivir más placenteramente, disfrutar del goce. Entonces es de allí donde yo tomo esta cuestión del conocimiento de la física, o que también podríamos denominar teoría del conocimiento. Y bueno, pues esa es mi presentación. Espero haber sido en lo posible clara, haberme hecho entender, digamos, por dónde quiero orientarme, qué es lo que quiero hacer. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna sugerencia, algún reclamo, pues también, claro que estoy aquí para escucharlos. Muchas gracias por haberme escuchado y estar aquí. Muchas gracias a ti, Daniela, por tu ponencia. Bueno, empezamos la ronda de preguntas y ya veo que hay una mano levantada. Voy a darle el permiso para hablar a Carolina Sánchez. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Gracias. Muchísimas gracias por tu ponencia, muy interesante, me parece además de todo bellísimo porque trabajar filosofía epicuria es maravilloso. Tengo varias cuestiones y tal vez como recomendaciones, pero sobre todo lo que me dejó un poquito sorprendida es esto último que estabas hablando, porque estás hablando mucho de Onfrede y probablemente no sea el mejor autor, Daniela, para leer Epicuro, te lo aseguro que hay literatura secundaria muchísimo más interesante y muchísimo más precisa. Y tal vez García Gual sea un mejor camino para encontrar, digamos, ese tipo de bibliografía que tú estás buscando.
Pero me dejó un poquito sorprendida lo que estabas discutiendo al final, porque Epicuro sí tiene un argumento muy claro para conectar el estudio de la fisis con la ética. Y de hecho, en sus argumentos, ese argumento particularmente claro está en la carta Meneceo. Por supuesto, tú puedes utilizar la carta Erotes, la carta Pitocles, en donde está buena parte del atomismo. En realidad, si quieres profundizar en ese atomismo, tienes que ir también a Lucrecio, al poema de Rerum Natura, ¿sí? Pero, digamos, independientemente de eso, tienes un argumento en Epicuro mismo, que está en la carta Meneceo, en la que él explica literalmente por qué hay que estudiar la física para tener una vida feliz. Entonces, me sorprende mucho que vayas, digamos, a las especulaciones absolutamente extravagantes de un Fred, ¿sí? Que no están amarradas totalmente a un sustento, digamos, textual, y no que vayas directamente a Epicuro mismo, que es el que te está proporcionando el argumento, ¿no? Esa es como la recomendación fundamental, además de todo, porque la carta a Meneceo, pues es realmente la carta en donde se encuentran las conexiones que hay entre el estudio de la física, el estudio de la naturaleza y la felicidad humana, ¿no? Pero por otro lado, otra recomendación que te iba a hacer es, si tu tesis, y hasta donde entiendo es lo que está animando tu investigación, es que quieres establecer cómo el conocimiento o la precisión o la definición de un concepto de vida y de un conocimiento de la naturaleza son condiciones, hasta donde te entiendo, necesarias y suficientes para tener una vida plena en la práctica. ¿Sí? Si esa es tu tesis, tienes que limpiarte de un montón de historia que te está montando un montón de ruido, ¿sí? En un momento, por ejemplo, dijiste que Aristóteles despreciaba a Demócrito. Daniela, nada más falso. Aristóteles, de hecho, dice de Demócrito varias veces que es el presocrático que se expresó de mejor manera, que fue el que hizo los razonamientos más agudos. Entonces, fíjate que ahí estás metiendo un ruido innecesario y además de todo, ni siquiera es el objetivo de tu investigación, no es Epicuro ni Aristóteles, ni Demócrito ni Aristóteles, ¿no? Entonces, me parece que tienes una tesis preciosa, pero sí creo que tendrías que concentrarte más en Epicuro y menos en todo el resto de gente, ¿no? Eso es, pues, lo que te quería decir, pero de todas maneras, adelante, Daniela, muchísimo ánimo porque vas a ver que esa investigación va a ser una cosa que te va a producir todo el placer en el sentido epicúreo del mundo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Vale, muchas gracias, profesora Carolina. Sí, ya me veía venir lo de Michel Onfray. Sí, soy consciente, en efecto, no ha sido muy bien recepcionado por la crítica filosófica, pero pues me gustan algunas propuestas que él trae. Sin embargo, pues lo que usted me orienta, pues me permite también profundizar más. Ok, si ya me vuelven y me lo recalcan, es que aquí hay algo que está mal definitivamente y pues... pues claro que sí, profe, muy acertada. Lo otro que usted me decía, lo de los antes, digamos, esta parte como de los antecedentes, de remitirme a Aristóteles, a Platón, era, sí, lo entiendo totalmente y en el sentido en que, claro, no debo enfocarme tanto en ellos, sino ir directamente a la obra, sino que pues lo hice así en el sentido de que primero quise acercarme como a esta tradición que había antes, cómo lo habían desarrollado, para que finalmente en Epicuro se fungiera este tipo de éticas totalmente. Lo voy a tener muy en cuenta, pues ya aquí lo apunté, voy a revisar todo esto que usted me aporta. Valioso, profe, en verdad, mil gracias porque pues, pues estoy aquí también para aprender y escucharlos. A veces uno escribe y no queda tan claro o uno considera que está claro y cuando alguien más lo escucha, aquí algo como que no está bien. Entonces, mil gracias por los aportes, profe, y claro que sí voy a revisar esto que usted me comenta para aclarar y argumentar mejor.
José, no se le escucha nada. Disculpa, muchas gracias. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. Ya saben, pueden alzar la mano para preguntar o dejarla en el chat. En fin. Bueno, aquí la profesora volvió a alzar la Ay, mano. disculpa, ya que no era una cosita pequeñita también para Daniela. Daniela, esta sí es una pregunta. No es una recomendación, no es una cuña, no es una propaganda, sino es más bien una pregunta. Esta distinción entre BIOS y SOE, que es naturalmente una distinción importante, ¿de dónde la sacas, Daniela? Porque he estado acá revisando la Epicuria y estoy revisando los textos y no estoy muy segura de que esté totalmente, o sea, no, quisiera saber de dónde la jala. Porque la distinción sí aparece en filosofía antigua y en los textos antiguos, pero no estoy segura específicamente en qué texto epicúreo, de qué texto epicúreo la saca. Y eso es muy importante, Daniela, porque como tú dices, efectivamente SOE tiene un carácter mucho más biológico, mucho más, digamos, sí, físico, y BIOS es una cuestión un poco más biográfica, mucho más como del transcurrir del tiempo, de la experiencia, digamos, de la vida y demás. Y efectivamente uno podría decir que hay como una distinción, pero no me queda muy claro si la distinción es propiamente epicúrea o si tú la estás, digamos, tomando prestada de otro lugar para tratar de utilizar esta categoría para entender a Epicuro, porque es que no la encuentro en Epicuro. Esa era mi pregunta. Gracias. Sí, profe, en efecto, digamos que es un objetivo que estoy tomando. Ahí cuando estaba haciendo la lectura, el texto es Vida y felicidad en la ética de Epicuro. Es un artículo de Manuel Ortiz del 2015. Él nos plantea esto pues precisamente por la importancia, ya que cuando yo intento, bueno, hasta el momento he logrado conseguir el original de la carta a Heródoto y el original de la carta a Meneceo y parte de las máximas capitales. En algunas partes él hace uso de SOE y en otras partes hace uso de BIOS. Entonces, cuando yo me encuentro con esto, yo pues le pregunto a mi director, ok, aquí hay algo que no me está cuadrando, ¿por qué esta distinción? En efecto, ya se ha venido trabajando antes. Epicuro sigue manteniendo esta misma línea o definitivamente lo entiende de otra forma. Entonces es cuando ya luego encuentro este artículo que considero muy bueno, en tanto que permite esta parte de dilucidar y adentrarse un poco más en lo que Epicuro puede entender. Pues sí. Sí, profe, le agradezco. Si los tiene, genial, porque yo los he buscado de mil formas, incluso con mi director, y los únicos que hemos encontrado en muy buena cantidad ha sido la carta Meneceo y la carta a Heródoto. A mí siempre me ha gustado manejar, digamos, cuando se trata de esta filosofía antigua, utilizar los textos en original, ¿no? Porque las traducciones son pues sentidos y puede ser que haya algunas traducciones que tengan cierta intención, como puede que se acerquen mucho más o se peguen más al original del texto. Y pues esa es la idea. Entonces, si la profe los tiene, maravilloso. Le agradezco mucho y en verdad, gracias por estos aportes. Yo tenía una espinita y su merced me la aclaró. Su merced me hizo caer en cuenta en eso y era algo que no encontraba. Y era precisamente que ese argumento está allí, pero yo no lo tenía del todo claro. Pero pues siempre quería como profundizar. Pero ya que usted me la ha sacado, ya veo cómo puedo mejor encaminar este trabajo porque es muy valioso. La verdad, el epicureísmo es bastante encantador eh, como ética, ¿no? Como ética, bueno, y como filosofía también, pero la ética que nos propone es muy novedosa para su tiempo y lo que nos puede decir ahora es maravilloso. Entonces, es eso, profe. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan los asistentes?
No, si no es así, muchas gracias a Daniela. Eh, Muy buena la ponencia y ahí muy bien que se haya dado este diálogo para compartir documentos, ¿no? Porque en gran parte estos eventos son pensados para que haya un compartir de conocimientos y de los textos, que es lo que uno más busca en Internet estudiando filosofía, ¿no? Listo. Entonces, la próxima ponencia que sigue, me comentó pues la ponente y pidió que iniciamos a las 4:30 en punto, que es como está en el cronograma. Así que vamos a hacer un pequeño receso de 15 minutos. Ahorita a las 4:30 volvemos. Listo. Hasta luego. Ahorita nos vemos en 15 minutos.